Por entre los encenillos y los garrochos se fue metiendo la neblina. Venía quizás desde las alturas del Tibet y se regaba a pasos lentos por todo el valle, borrando los ranchos y los caminos. Se descolgaba de los gajos de los alisos y los sauces y no alcanzaba a llenar de círculos concéntricos el agua fugitiva de las quebradas. Sentado en el banco de madera bajo el alero que protegía de las lluvias de marzo el pequeño corredor de la casa, Pedro Pascasio la vio acercarse y estiró las manos como para retenerla porque sintió que algo se le iba, quizás la memoria, tal vez la vida. Entre los dedos atacados por el reumatismo y marcados por los callos del trabajo, notó la humedad como una segunda piel. Quiso pararse y mirar hacia el cielo buscando las estrellas, pero todos los huesos le dolieron a un tiempo. Desde muy lejos, de más allá del paisaje cerrado donde la casa de Bernabela había acabado naufragando, llegaron los ladridos de un perro. Descendió el viento desde los últimos gajos de los árboles, desparramó frío por todos lados, y el rehullir las ramas llenas de nidos y pájaros dormidos le recordó al viejo el galope de los caballos y lo empujó con fuerza hasta sus 10 años. Pero como solía decirle a su hija, no estaba el palo para hacer cucharas. Venía Bernabela. Creyó ver una figura gris entre la niebla. Llegaba desde los vallados que dividían las fincas ajenas, desde las empedradas calles de Belén, desde un lugar situado más allá de todos los límites. A medida que se acercaba creyó disminuir unas facciones que no eran de ella, un andar seguro y firme que no podía confundir con sus pasos opacados y tímidos, un echar la cabeza hacia atrás sacudiendo el pelo largo y leonado. Entonces no era su hija, pensó, porque Bernabela seguía recogiéndose el cabello en un par de trenzas negras salpicadas de una que otra hebra plateada, y siempre mantenía la cara agachada y los ojos bajos, ya que pese a todo lo que ha debido lograrse con la libertad, la gente pobre seguía inclinada cultivando los surcos que recibían su sudor para rendir frutos que solo les pertenecían a los amos. No era Bernabela, decidió Pedro Pascasio, y al identificarla sintió un golpe fuerte muy dentro, en el sitio donde pese a la fatiga de los años seguía brincando el corazón, y en lugar donde a pesar del olvido continuaba palpitando la memoria. ¿Qué se siente al cumplir 10 años? Preguntó Primo Calixto y corrió en círculo alrededor de los otros dos muchachos. No se siente nada, dijo Pedro, y agregó un poco burlón. ¿O qué es que me ven cambiado? Estiró las manos. Miren, no tengo 6 dedos, ni 3 patas, como la butaca donde se sienta mi tía Ana Josefa, ni los dientes amontonados como le salen a los ajos, ni los ojos azules como los de la señorita Aurora, dijo Juvenal, y se quedó esperando la reacción de su hermano Pedro, a quien solía decirle que le tenía miedo a la maestra y que por eso no asistía a la escuela. Para hablar de ella tiene que jugarse la boca con hierbabuena, dijo Pedro y se quedó quieto, tenso, como un animal salvaje dispuesto a dar un salto. Cuidado, Juvenal, dijo Primo, y los ojos le brillaron con malicia. Aquí a don Pedro Pascasio no se le puede hablar del tema porque sería como mentar a mi general Bolívar en el retén de El Molino. Dicen que está acercándose, comentó Pedro, y notaron con asombro que se le alumbraban los ojos como si alguien le hubiera prendido muy adentro un par de candelas enormes. Y ante el silencio miedoso de los otros se colocó de rodillas en el suelo y luego pegó la oreja derecha contra la tierra. Permaneció así durante un rato y cuando se incorporó las candelas ya se habían apagado. Debe estar muy lejos. Y cuando vio que Primo y Juvenal empezaban a tramar la burla, los detuvo con un gesto. Yo sé que vienen caballos, yo los escucho, y todavía no se oye ni siquiera un relincho. Bueno, ahí sí, ¿quién le contradiga? Aceptó Primo Calixto y le explicó a Juvenal. Todas las apuestas me las gana Pedro. No es sino que pegue la oreja al suelo y me dice, en el potrero de José María Valderrama hay 30 caballos, y nos echamos la caminata allá y preciso hay 32. O me dice, por el camino de Mogotes vienen 15 mulas, y a las poquitas horas vemos que pasan las 15. Y a Pedro con la risa brillándole por toda la cara. Yo siempre digo que usted es más caballo que persona. Y si él informa que no viene mi amo Bolívar, es que no pasará por aquí.
Digo que no lo oigo todavía, alegó Pedro, pero lo voy a oír. Hizo una pausa y luego suspiró demasiado profundo para sus pocos años. Lo sacudió todo. ¿Cómo me gustaría irme con él? ¿Y para qué le va a servir? Preguntó Juvenal. Como no sea de estorbo. Pedro lo miró y bajó la cabeza con una mueca triste, pero después levantó la barbilla y los dos compañeros se dieron cuenta que las llamas habían vuelto a brillarle en los ojos. Puedo servirle para atajar un disparo si alguien quiere matarlo. Juvenal y Primo se miraron, pero el gesto serio y agresivo de Pedro Pascasio les cortó la broma. Y ya el resto del camino hacia las distantes casas de la vereda lo hicieron en silencio. En el fogón, las lenguas múltiples de la candela se peleaban por lamber los costados negros de la orilla de la olla de barro, donde Virtudes cocinaba la mazamorra de dulce para la merienda. Convocados por el calor que los aislaba de la llovizna que seguía cayendo en el patio, Pedro Pascasio, Juvenal, otros muchachos y jovencitas y hasta el mismo Alberto, el hijo menor de los patrones, establecían competencias en las que ganaba el primero en que desgranara una docena de maíces, que con un ruido que emulaba el de la lluvia y un resplandor dorado iba cayendo grano a grano en unos grandes canastos de esparto, traídos desde los ranchos que se levantaban a orillas de la laguna de Fúquene. Cerca de la mesa en la que se servían las comidas cuando los Leiva estaban en familia, conversaban doña Ana Josefa, la esposa del general Juan José, y Celedonia, casada con don Manuel Salvador Salcedo. Y más al fondo, sentados ante sendas copas de buen brandy, los notables de Belén se dedicaban a hablar de algo que a todos les interesaba: el avance de las tropas del general Bolívar, empeñado en conseguir la libertad para las colonias españolas de América. Lentamente, Pedro Pascasio fue cambiando de ubicación, procurando que nadie advirtiera sus movimientos, y así pudo escuchar la conversación de los notables, descendiéndose de las recetas de la cocina que intercambiaban las dos señoras, y de los cuentos de miedo en las que su hermana Virtudes era una verdadera autoridad. No se sabe, decía el general Leiva, si la idea partió del párroco o del alcalde, pero no podemos negar que fue genial. Y oportuna, apuntó don José María Valderrama. Esos pobres venían casi en cueros y la prueba es que muchos se quedaron desnudos y agarrotados en Matarredonda. Los que sufrieron lo suyo fueron los llaneros. Subir de los calorcitos de Morcote o de Labranza Grande hasta los helados frailejones de Pisba es algo que casi no cabe en la cabeza, y sin una aguapanela, sin un aguardiente ni un bayetón. Tanto el cura como mi compadre Sarmiento supieron hacer las cosas, movieron la claridad de la gente. No digamos caridad, cortó el padre Feliciano Mariño, que se había referido a los llaneros. Eso fue solidaridad, y ahí bajó la voz y Pedro estiró sus orejas para no perder una sílaba. Si no nos ayudamos en estas horas definitivas, nunca más podremos volver a quejarnos del yugo de los españoles. Cura y alcalde, murmuró Leiva pensativo, se hablará de ellos por mucho tiempo. Y también debería hablarse de todos y cada uno de los sochanos, siguió el párroco de Belén. Los que pudieron ver lo ocurrido en la iglesia cuentan que hombres y mujeres se quedaron casi como mi Dios los echó al mundo. El afán era regalarlo todo, cual unas sencuas, cual un pantalón, una ruana, camisas, alpargatas, bayetones, monteras, porque los hombres de Bolívar no solo venían muertos de hambre, sino tan desnudos como sus caballos y tan emparamados como los frailejones. Y lo que recibieron se lo fueron colocando como les caía. Hubo soldados con enaguas y pañoles, con sayas y blusas, dijo Salcedo y añadió, admirable. El valor, remató Leiva, no es en la ropa, sino en el alma. Pedro, llamó Virtudes desde
desde junto al fogón. No podemos ser menos que los ochanos, dijo Salcedo. No vamos a darles ropa, porque no queremos copiarlos, pero sí podríamos suministrarles caballos, armas. Caballos los tenemos, dijo Leiva, pero las armas están en poder de los chapetones que vigilan los retenes. Habrá que atacarlos, insinuó Salcedo, bajando la voz. Ya les llegará su hora, dijo Mariño, a ellos y a todos los tiranos que se oponen al paso de Bolívar, que es como decir al paso de la libertad, porque a este ejército del que todos formamos parte, aunque no estemos en el campo de batalla, no lo tranca nadie. Virtudes se acercó, agarró a Pedro Pascasio de un brazo y se lo llevó hacia las proximidades del fogón. ¿Qué hace parándole oreja a las conversaciones de los mayores? Son los únicos que dicen cosas de fundamento. Virtudes lo sentó a la fuerza al lado de Alberto, le puso en la mano un maíz para que comenzara a desgranarlo y le comentó a su hermano Juvenal. Creo que a mis taitas los engañaron cuando les dijeron que Pedro Pascasio, la cuba de la casa, el menor de la familia, era un angelito. Para mí que con sus 11 años tiene por dentro un demonio de 11 siglos. Y continuó con el relato de la monja sin cabeza que andaba por los vericuetos de la vereda después de medianoche asustando a los que por andar rodando las casas ajenas no dormían en la propia. Pedro Pascasio alargó las manos temblorosas, como si quisiera alejar los velos de la neblina. Era ella, venía para decirle que en la muerte las distancias eran solamente un viento de los seres humanos, en realidad de la que nadie regresaba. Había encontrado un camino para volver, recuperaría los años que tenía cuando empezó a darle las clases que ella misma, con la mágica luz de su sonrisa, llamaba privadas o particulares. Y se le vino a la memoria la primera tarde, cuando al empinarse sobre sus 10 años para mirar el salón donde ella solía dictar las clases, la vio vacío, y luego, al volverse para buscar el camino hacia la vereda del rincón, se tropezó de manos a boca con sus ojos azules y su pelo leonado y su sonrisa, y entendió así de golpe que ella no era sino una luz inmensa destinada a iluminarle los amaneceres del presente y a dejarle despejados los del futuro. O es Bernabé la que regresa del trabajo de todos los días, con lo que consigue para vivir, que es casi la muerte tanto para ella como para su padre, encorvado por el peso de los bultos de leña que bajaba desde las montañas hasta los hornos y las cocinas del pueblo. Bernabé la que acabó por convertirse en su único ángel de la guarda en el ocaso de sus 78 años, que desde que en este 24 de marzo de 1878 le duelen como nunca. El viento sacude la neblina y comprueba que la que se acerca por el sendero entre los encenillos es una figura de mujer. ¿Por qué no piensa sus otras hijas, María Patrocinio, Carmen, Joaquina, Micaela? ¿Por qué no cree que puede ser su mujer, esa Margarita Silva a la que le dio y de la que recibió las mejores cosas de su vida? Algo en el fondo de ese corazón que batió como los tambores de la victoria en las batallas, que amó y sufrió, que gozó y lloró en silencio, le dice que la que se acerca regresando de las infinitas soledades que nadie ha conocido es Aurora Montes. Sus ojos de un azul más inmenso que el cielo, su pelo leonado, sus palabras que le abrieron los horizontes, sus manos que con tiza y la ternura fueron capaces de construirle todos los caminos del mundo. Abusos, eso es lo que hacen esos desgraciados, dijo Jacinto y escupió en el suelo como si la rabia le envenenara la saliva. Cuidado, hermano, dijo María del Niño Jesús y miró a los lados con miedo. Cuidado, sí, pero Jacinto tiene razón, comentó José Mercedes. Es que la vida tal y como está ya no se aguanta. ¿Qué hacen los soldados en los retenes de Belén? Se llevan la papa, el maíz, el ganado. ¿Y nosotros qué hacemos? Tragarnos la cólera, bajar la cabeza, maldecir pasito y poner la otra mejilla. Es lo que manda Dios. El Dios de ellos, dijo Jacinto, que parece muy distinto al de nosotros. Los interrumpió el ruido de unos trastos que caían en desorden. Y cuando asustados volvieron los ojos hacia el rincón del cuarto,
vieron a Pedro Pascasio, que difícilmente emergía de los trebejos entre los que había estado escondido escuchándolos. Se miraron ya casi sin saber qué hacer, porque ese muchacho, como lo llamaban, no tenía sosiego, andaba metiéndose en todo, preguntando cosas que no le incumbían, o se perdía las tardes enteras sin que pudiera adivinar en qué andaba, por dónde se iba a quemar los minutos y las horas, qué lo separaba de los chicos de su edad, que estaban casi todos en la escuela. Este muchacho es nuestro dolor de cabeza, solía decir la madre, y ya no sabemos qué hacer con él, ni las buenas ni a las malas. Siempre metido en donde no lo llaman, oyendo lo que no le conviene, lo recriminó José Mercedes, no de mala manera, porque siempre tuvo debilidad por ese niño, un poco ausente, como si no acabara de bajarse del mundo de los sueños. Y ya que por fin lo vemos, se le acercó María y lo alzó alándole de un brazo. ¿Puede decirnos dónde se mete cuando lo necesitan? Doña Ana Josefa lo llamó para mandar por unas cuajadas a la finca, y aunque lo buscamos entre todos, no encontramos ni rastros. Ayer pasó lo mismo, igual hace una semana, un mes, 3 meses, como si se lo tragara la tierra. Y no me diga que anda con su hermano Juvenal, porque él sí es juicioso, y tampoco que con el niño Alberto, porque ya sabe que al general no le gusta que sus hijos se mezclen con la servidumbre. ¿Dónde andaban? Por ahí. Todas las veces responde lo mismo, dijo José. Uno de estos días se nos acabará la paciencia y entonces vas a ver lo que es rejo. Paciencia los que ya no tenemos con estos chapetones, dijo Jacinto. Se me llevaron la mejor de las 3 vacas que tenía en Gratamira. ¿Y qué les puede hacer un reclamo? Es para la tropa, dijeron y añadieron. Si no le gusta ayudar al ejército del rey, les podemos confiscar las otras 2. Las vacas, las ovejas, las cabras, los caballos, dijo José, ya olvidando de la presencia de Pascasio, que se había quedado oyéndolos con el pretexto de ordenar los cachivaches caídos en el piso. Los caballos, asintió Jacinto. ¿No saben qué le impusieron contribución a don José María Valderrama? 50 le pidieron, y creo que en Santa María ya tiene casi 40. Para que esos desgraciados los monten y sigan atropellándonos. Pero Pascasio salió de una manera tan repentina que Jacinto, sonriéndole indulgente, le comentó a su hermana María del Niño de Jesús que había desaparecido como volador sin palo. La noche estaba tan oscura que ni siquiera alcanzaban a verse las manos. Así debe ser el infierno, a donde nos iremos por lo que vamos a hacer, dijo Juvenal. Y primo Calixto, que se pretendía demostrar valor, aunque le temblaban las piernas, comentó: el único que conoce el infierno con sus pelos y señales es el padre Feliciano Mariño, que todos los domingos en el sermón de la misa mayor habla de él como de su propia alcoba. Pedro Pascasio no hizo comentario alguno, solo acortó el paso cuando ya iban por la mitad de la calle hacia las tierras de Santa María para preguntarle a Primo. ¿Los trajo? Avanzaron por la plaza en sombras. La casa del general Leiva es enclavada en una de las esquinas con sus paredones de cal y sus ventanas de postigos cerrados. Les pareció de pronto demasiado grande y echaron a correr hasta que salieron del pueblo. Se detuvieron, acesantes, y cuando quisieron hablar notaron que se les había cortado las palabras. Por fin Juvenal dijo: estamos haciendo algo malo y yo me devuelvo. Y Pedro Pascasio, que cuando se le metió una idea podía parecer bastante mayor que su hermano, le dijo: si se devuelve es para siempre, no para esta noche ni para este año, sino para que nunca más pueda dar un paso hacia adelante. El camino era casi invisible, apenas se distinguían los eucaliptos a trechos, las tapias carcomidas o las matas de tuno. Oyeron el canto del cucurrucuy y se detuvieron, helados de pavor. Alguien se va a morir esta noche, dijo Juvenal, y Pero Pascasio concluyó: los españoles, pero de la rabia, y echó a andar tan decidido que los 2 compañeros no tuvieron otro remedio que seguirlo.
Son como 40, dijo Pedro Pascasio, y ellos se dieron cuenta de que se había tirado contra el suelo y tenía la oreja pegada al barro del camino, y empezó a correr hasta que los tres llegaron con la respiración atropellada a las paredes que marcaban los límites de la hacienda Santa María, una de las más hermosas de la región. Los caballos no se veían, pero se escuchaban los relinchos, los resoplidos, las pequeñas carreras y se percibía su olor inconfundible. Mañana cuando vengan por ellos no se encontrarán sino sus huellas, dijo Pedro Pascasio, y estiró la mano en un gesto perentorio que obligó a Pedro Calixto a sacar del bolsillo de su pantalón una ristra de truenos y buscaniguas. Juvenal prendió el fósforo y el viento lo apagó. Encendió otro y las manos le temblaban de tal manera que la llama también desapareció. Entonces Pedro tomó la caja, rastrilló el fósforo y sostuvo la llama amparándola en el hueco de su mano izquierda, mientras con la derecha prendió pólvora y la tiró calculando que se cayera en el centro de la corraleja. Los truenos empezaron a sonar, 10 segundos después alumbraron la noche y provocaron una estampida de tales proporciones que las cercas no pudieron detenerla, y los caballos enloquecidos se perdieron disparando su carrera hacia los senderos que se desperdigaban en la noche. Juvenal y Primo Calixto se quedaron mudos, paralizados de estupor. Pedro, trepado sobre la tapia, agitó los brazos como despidiendo a los animales, azuzándolos para que no se detuvieran, incitándolos a recuperar la libertad, la misma de que una u otra manera solía pensar cuando se quedaba aleado escuchando las palabras de la maestra. Le correspondía a todos los habitantes de esa tierra a la que otras personas venidas de muy lejos habían decidido imponer su voluntad. Cuando volvieron hacia la plaza de Belén, buscando la casa del general Leiva, los tres iban temblando. ¿Por qué los caballos duermen con los ojos abiertos? Aurora lo miró mientras buscaba la respuesta, y como no la encontraba, se limitó a sonreír. ¿Y de dónde saca esas ideas? Los he visto en los corrales de Santa María. Puedo ir a las 9 de la noche, o a las 11:30, o a las 3 de la mañana, y siempre tienen los ojos de par en par, llenos de estrella. ¿Y es que usted no duerme nunca? Hasta que me despiertan las pesadillas. ¿Qué tal? ¿Cómo me las describe? Pueden ser visiones. Pero solo veo guerras, muerte, violencia, sangre. Niños más pequeños que yo, andando el tiempo, se van a morir de física hambre en esta tierra que no le niega una papa ni una mazamorra a nadie. Es como si un poquito más adelante, no en el camino que vamos haciendo nosotros, sino en el camino que va haciendo la vida, no estuviera esperando la desgracia. No diga eso, Pedro Pascasio. Si el general Bolívar gana esta guerra, nos esperan años de fraternidad, paz y convivencia. Se acabarán los atropellos y las desigualdades. ¿O es que no sabe que es por eso por lo que estamos luchando? También usted. Todos, cada cual en su sitio, los generales en el campo de batalla, los campesinos en los surcos, los combatientes dentro de las trincheras, los estudiantes detrás de los pupitres, y le sonrió con un inmenso afecto. Menos usted porque parece que le tuviera miedo a la escuela. Y Pedro Pascasio se acordó de las muchas veces en que salió de su rancho en la vereda del Rincón y después de la casa del general Leiva para acercarse a la escuela, que estaba situada en la calle que luego se convertía en la vereda que llegaba hasta las alturas emparamadas del Tíbet. Avanzaba con cuidado, mirando a todos los lados como si fuera a cometer un delito. Llegaba hasta la puerta que siempre estaba abierta y daba la vuelta por detrás del corral hasta ubicarse junto a la ventana. Por ella, empinándose, metía los ojos al salón. La señorita Aurora estaba casi siempre junto al tablero con la tiza en la mano. Y 12 o 15 muchachitos, entre ellos Alberto, el hijo menor del general Juan José, atendía las lecciones. Pedro los miraba y a veces oía trozos de las frases que pronunciaba la maestra, pero nunca un párrafo completo.
También la veía pintar números y letras. Los conocía porque Virtudes, su hermana mayor, y su tío Jacinto, el hermano de su madre, le habían enseñado a leer. No lo hacía muy bien, su lengua tropezaba. Me doy costalazos contra esas paredes que forman las frases, me rompo el dedo gordo de la pata derecha con unos piedrones que se llaman verbos o con otros peor de grandes a los que les dicen multiplicaciones. Solía decir mientras la risa le bailaba por toda la cara como una segunda piel. Un día, de los muchos en que se fue a vigilar desde su escondite en el corral el desarrollo de la clase, no vio a la señorita Aurora. Los chicos estaban solos en el salón y empezaban a formar desorden. De repente oyó a sus espaldas una palabra, «Hola», y se volvió de un golpe, aterrado, y entonces la vio, los ojos tan azules como el cielo en los amaneceres de las heladas, el pelo suelto como la melena de un león, la boca roja y abierta por una sonrisa de amistad y de afecto. No pudo decir una palabra y sintió deseos de echar a correr, espantado como un animal arisco.